Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho su participación en el evento que vamos a tener el día de hoy, que es la presentación de un volumen de la colección de estudios de Derecho Comparado de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que se publica junto con con la editorial Tirán Lo Blanche. Me da mucho gusto que podamos realizar este evento el día de hoy, contando con la participación de tres grandes juristas, tres grandes amigos en lo personal y en lo institucional, que además son también autores de algunos de los textos que se publican en este volumen. El título del volumen es Estudios de casos líderes interamericanos europeos. Es el volumen 4 de esta obra, que es, como comentaba, estudio de casos líderes que pueden ser interamericanos, europeos, nacionales, extranjeros, dependiendo de la temática que se aborde en cada texto. Este es el volumen 4 y en el volumen 4 se abordan las temáticas de los derechos de los migrantes, del derecho a la conformación de los partidos políticos, de los derechos reproductivos y de los derechos LGBTI y más. Antes de presentar los comentaristas que nos acompañan el día de hoy, a mí me gustaría poder decir algunas palabras sobre este libro. Este libro es parte de un proyecto de investigación que la Academia Interamericana de Derechos Humanos ha estado desarrollando desde el 2015, que es el proyecto del Observatorio Internacional de Derechos Humanos. Este observatorio es un proyecto de investigación donde justamente se observan las jurisdicciones, los jueces, los tribunales de las cortes nacionales, extranjeras e internacionales en materia de derechos humanos. Se analizan los casos líderes, los casos que de alguna manera han marcado una pauta importante en lo que se refiere al avance en una agenda específica en materia de derechos humanos y que por lo tanto son parte de la discusión, del debate académico, de la crítica académica, por parte, pues obviamente, de profesores universitarios, de investigadores, académicos, expertos, que van destacando los diferentes argumentos y los diferentes avances que en esta materia se hayan realizado. Entonces, en este volumen se analizan diferentes casos, tanto de la jurisprudencia interamericana, pero también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las temáticas que ya comenté al principio. Este es un libro que tuve el honor de codirigir con el ahora magistrado Luis Efrén Ríos Vega, fundador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, y que comentaba para la presentación el día de hoy. Nos acompañan tres grandes juristas europeos. En primer lugar, pues la profesora doctora Eleonora Ceccherini, que es doctora en Derecho Público Comparado por la Universidad de Siena y ha sido también profesora asociada en la misma universidad. Trabaja mucho temas de formas de Estado, en particular de participación de entidades descentralizadas en las funciones del Estado central, derecho de minorías, especialmente en términos de representación política, y también en jurisprudencia extranjera como la canadiense, en temas de libertad religiosa, de derecho a la inmigración, pueblos indígenas y etcétera. Y actualmente es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Génova. También muchas gracias, Eleonora, por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy en esta presentación. También nos acompaña el doctor Miguel Ángel Presnolinera, que es doctor en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo, es profesor titular de Derecho Constitucional en la misma Universidad de Oviedo y está acreditado también como catedrático de Derecho Constitucional. Es autor de muchas publicaciones, entre los cuales libros sobre temáticas relacionadas con partidos políticos y democracia, partidos políticos en el sistema constitucional español, el derecho de voto, elecciones municipales y gobierno local. También es un gran aficionado de la temática de cine y derecho, en la que ha trabajado también bastante, y actualmente es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí y por acompañarnos en esta presentación.
El tercer comentarista es el doctor Juan María Bilbao Villos, que es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de Valladolid. Su expertise académica se ha desarrollado en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho a la Información, Derechos Fundamentales y Jurisprudencia Española. Es autor de muchas publicaciones, de muchos artículos. Con Juanma tenemos en común una pasión académica para los temas de libertad de expresión y discurso del odio. Y también pues ha trabajado muchos temas relacionados con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Actualmente es catedrático de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Eclesiástico del Estado en la Universidad de Valladolid, donde fue también decano de la Facultad de Derecho y justamente nos comentaba que hace poquito que apenas terminó este mandato. Muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Nada más para explicar un poco la dinámica de la presentación, cada ponente contará con un tiempo de 10-15 minutos máximo para presentar sus comentarios, su presentación, y luego abriremos un espacio de debate, de preguntas y respuestas, tanto con el público que nos está siguiendo a través de la plataforma Zoom, pero también a través de las preguntas que puedan llegar a través de Facebook Live. Muchas gracias por su participación. Eleonora, tienes el uso de la voz. Gracias, Irene. Gracias a todos. Bueno, agradezco mucho la amable invitación a comentar el libro, pero pido disculpa por el idioma, que bueno, es bastante, no sé cómo se puede decir, aquí me puede ayudar Irene, es bastante precario, digamos. Entonces pido disculpa antes de todo. Yo quería comentar el libro, sobre todo los perfiles que más llamativos del proyecto editorial que va llevando la academia. En este sentido, a mi juicio, serían tres los perfiles más llamativos, más relevantes. La atención al papel del juez, como la jurisprudencia como tema electivo del debate. El segundo tema interesante me parece el papel de las fuentes internacionales, y en este libro sobre todo el tema de los sujetos débiles. En relación al primero aspecto, es decir, la atención al papel del juez, me parece que este tema se acompaña a un otro tema muy significativo para el derecho constitucional, que es la crisis de la ley. È innegable que siguiendo la evolución histórica constitucional de los ordenamientos, las fuentes legales han perdido su primacía, que ha sido minada por múltiples elementos. En primer lugar, la separación de los poderes ha conducido a una configuración neta y específica de los otros dos poderes supremos del Estado, el ejecutivo y el poder judicial, que progresivamente han adquirido amplias esferas de influencia. A esta riconstrucción de la cual emergen los aspectos débiles, las trampas al poder legislativo establecidas por los otros poderes supremos del Estado, no se puede sustraer el conjunto de otras fuentes que progresivamente han enriquecido el sistema normativo.
Entre ellas podemos encontrar las fuentes de las autonomías territoriales, entre las cuales está comprendida la ley estatal y regional. Pero ahora, aún más, la centralidad de la ley ha sido puesto en peligro por una pluralidad de actos que, de hecho, vinculan la voluntad del Parlamento. Parece posible afirmar que actualmente el sistema normativo de un país se forca, no sé si existe esta parola, se forca, se forma, se plasma, por fuentes heterónomas, fuera de un contexto nacional, que todavía influencian de manera decisiva el ordenamiento. En este punto podemos añadir que en este marco los sujetos llamados en primer lugar a recomponer esta dicotomia normativa, esta pluralidad de fuentes normativas, son los jueces, los cuales intentan ordenar la conflictividad que emerge de la concurrencia entre normas. En este sentido, la colección editorial de la Academia me parece que juega un papel muy importante porque enfoca sus trabajos sobre este tema. Sobre el tema, es decir, sobre el tema de la función jurisdiccional que se muestra ser la más idónea y suple la carencia del legislador, que a causa del pluralismo social e ideológico representado nelle asambleas electivas no está atado a producir una síntesis de las diferenciaciones, en tanto que las sociedades no son más homogéneas como aquellas del pasado, son asambleas muchas divididas. Disculpe. Entonces, el proceso dialéctico y de síntesis parece ser más arduo, más difícil y complejo, determinando una inercia da parte del poder legislativo, que no está en posición de ofrecer respuestas adecuadas a los múltiples desafíos de la realidad contemporánea. Al contrario, el juez no está llamado a ofrecer soluciones que valgan erga omnes, sino al contrario está llamado a desarrollar su función retora en resolver un caso concreto y específico, por lo que conseguir una solución es más asequible. En sí, una sentencia presentaría características más adecuadas con respecto a la ley, porque no tendría la pretensión de proveer una solución que valga para cada uno y para cualquiera de los supuestos abstractos, sino que se limitaría a ofrecer un resultado a una controversia cuyas consecuencias no tendrían una aspiración universal, sino particular. Entonces, en cierto sentido, el juez se hace más fácilmente intérprete de las causas de la sociedad promovidas por las cambiantes condiciones sociales que no logran encontrar una correspondencia adecuada en el derecho positivo. Bajo esta óptica, la inercia del legislador frente a los desafíos contemporáneos relativos a los grandes temas divisivos
o controversiales, parece más comprensible y menos impropia. Por lo tanto, la renovada función del juez constituye el perfil de mayor interés en esta fase del constitucionalismo, en la cual el poder judicial no se configura más como poder vacío, según la visión propuesta por Montesquieu, sino como una instancia unificadora, en suplencia respecto del poder legislativo, disminuyendo las eventuales lagunas del ordenamiento. Il secondo perfil che mi parece importante della collezione, della intera collezione editorial, no solo del libro que ahora mismo vamos comentando, pero en general toda la obra, es el papel de las fuentes internacionales. Me parece una elección muy importante, muy relevante, porque se asiste en los ordenamientos contemporáneos a una siempre una más grande influencia del ordenamiento internacional sobre los órganos jurisdiccionales internos, un'influenza che va aumentando progresivamente. Bueno, aquí podemos hablar della esperienza europea con la Unión Europea, pero aquí, porque se va acabando el tiempo, me gustaría abordar il tema sobre el cual bueno, escribí, bueno, quería hablar del tema que escribí en el libro, porque yo nel libro commenté una sentencia, la sentencia Oliari, che è una sentencia de condanna de Italia, sobre el tema del reconocimiento de las uniones homosexuales. Però no quiero difundirme mucho sobre este tema, però me gustaría reflexionar sobre un perfil específico della sentencia Oliari, che è el papel que la sentencia jugó en relación a la omisión legislativa del nuestro legislador, del legislador italiano sobre el tema. Porque la sentencia Oliari se señala no solo por su calificación de sentencia de condena, sino porque censura in primis la inercia del legislador interno, es decir, su indiferencia respecto a las indicaciones de su aparato judicial, aún antes que por la averiguada lesión de los derechos del Convenio Europeo. De esta forma, los órganos judiciales supranacionales, específicamente en el caso Oliari, el Tribunal Europeo, no realizan un control sobre el derecho positivo de los Estados miembros, pero asumen también la función de sanear las omisiones de los legisladores nacionales, que es un tema que, como decir, que siempre ha cansado los académicos o los profesores de derecho constitucional, es decir, cómo resolver las omisiones legislativas. Y en este sentido, las fuentes internacionales, o mejor dicho, la jurisprudencia de los tribunales internacionales, y ahora hablo del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, pueden ayudar
a resolver este problema. Porque en verdad en Italia la ley sobre las uniones civiles se adoptó en el 2016 exactamente porque el Tribunal Europeo había condenado, no sé si existe, bueno, Italia. Entonces me parece esto un perfil muy interesante, un rasgo muy interesante que puede ayudar los ordenamientos nacionales a llenar las lagunas legislativas. Y el tercer perfil que me parece muy, repito, muy interesante nella collezione editoriale è la attenzione che siempre ha sido dada al tema de los sujetos débiles, ¿no? Esto me parece muy, muy importante. En el libro que vamos comentando se aborda el tema de los derechos de los niños, de la niñez, the best interest of child, los derechos reproductivos, los derechos LGBTI. Entonces, esto me parece que come esta colección tiene un objetivo ético muy, como decir, muy importante. Por esto penso que puede ser un útil instrumento de trabajo no solo para los académicos, para los profesores, sino para los abogados y los jueces. Y entonces, por esto me parece, con la excepción de mi artículo, pero me parece una obra que puede ser importante y fructuosa para el debate para los operadores jurídicos. Y con esto me paro porque ya hablé mucho. Muchas gracias y disculpa para el idioma. Muchas gracias, Eleonora, por tu intervención, obviamente también por el esfuerzo de hablar en un idioma extranjero, que pues ya estamos todos acostumbrados a comunicar en un idioma que no es el nuestro, pero realmente sí es un esfuerzo que se hace. Bueno, Eleonora siempre tiene esa humildad de decir que sus textos o sus contribuciones, digamos, no son... No es humildad, es bueno. No, pues es humildad, porque realmente, y yo aquí lo quiero compartir con todo, considero Eleonora una de las mejores constitucionalistas italianas. Y no lo digo por no me pagó, no es propaganda ni nada de eso, pero realmente por la claridad con la que escribe, también por la fortaleza de los argumentos que siempre sustentan sus ideas. Entonces, me parece que es importante, me parece que también este libro tenemos, bueno, prueba de ello y tenemos, justamente como también comentaba ella, pues textos muy importantes que resaltan esta idea, este papel del juez y del juez supranacional en la defensa de los derechos humanos y en la relación que los jueces, en este caso la Corte Europea de Derechos Humanos, pero lo mismo pasa en el sistema interamericano, tienen con los jueces nacionales. Quizás en Europa este tema es un poco más desarrollado, pues tienen más tiempo, seguramente ha superado dificultades que se han puesto en el camino, hubo mucha resistencia también de parte de los jueces de las Cortes Constitucionales y de las Cortes Supremas, pero me parece que es un diálogo que ya se estableció y que pues en muchos casos funciona, en muchos casos todavía tiene dificultades. Quizás por la parte del sistema interamericano este diálogo todavía es un poco más complicado,
Hay muchos estudios, parte de los cuales también lo hemos estado desarrollando nosotros en la academia, que demuestran que hay un problema bastante serio en la ejecución de las decisiones de la Corte Interamericana, especialmente en lo que se refiere a esas medidas que de alguna manera afectan problemas estructurales de los estados del sistema interamericano, que realmente es lo mismo que pasó en Europa. En el caso italiano es muy interesante porque Italia es uno de los países más condenados por la Corte Europea de Derechos Humanos y por violaciones estructurales, aunque pues no parezca que Italia sea el estado que más viola los derechos humanos, pero había todo un sistema de legislación que evidentemente ha implicado una gran presencia del Estado italiano frente a los jueces de Estrasburgo. Pero este problema evidentemente se plantea todavía en el sistema interamericano y en términos obviamente también por el tipo diferente de casos y de lesiones y violaciones graves a derechos humanos que se dan en el continente interamericano. Obviamente eso plantea una situación mucho más compleja y mucho más grave que quizás muchas veces pone en duda la vocación transformadora que tiene el sistema de protección de derechos humanos. Pues muchas gracias, Eleonora. Ahora le voy a hacer el uso de la voz al doctor Miguel Ángel Presno Linero. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes desde España, desde Europa en general, y buenos días para vosotros, ¿no? Quiero empezar, en primer lugar, agradeciendo tanto a la profesora Irene Espiño, la directora, como a su predecesor, el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, digamos, tres grandes cuestiones. En primer lugar, que me han invitado a participar en esta sesión con mis colegas, la profesora Leonora Ceccherini y mi amigo Juan María Bilbao. En segundo lugar, por haber tenido la oportunidad de participar en el libro y en otros libros, y también, lo digo ahora con carácter retroactivo, pero espero que también por futuro, por la oportunidad de estar con vosotros ahí en Saltillo, en el Estado, y bueno, porque yo creo que en la academia, y tampoco lo digo para quedar bien, pues se ha convertido en un punto de encuentro jurídico-académico de Europa y América, y este libro yo creo que es una prueba de ello, porque en este libro colaboramos docentes, académicos, pues de México, de Chile, de España y de Italia, ¿no? Y eso es una constante a lo largo de toda vuestra colección, ¿no? Y también quiero felicitaros, bueno, porque en estos tiempos en los que es complicado el trabajo, pues no habéis mantenido una actividad frenética, diría yo, ¿no? En el ámbito de la reflexión, de los seminarios y de la formación. No me voy a extender mucho porque algunas cosas ya las ha dicho la profesora Ceccherini, a la que felicito por su excelente castellano. Ojalá mi italiano estuviese al 50% de su italiano. Y quería empezar contextualizando de lo que voy a hablar. Básicamente voy a hablar del libro, ¿no? Hay una anécdota que en España ya se ha convertido en una expresión coloquial que el profesor Bilbao Villos seguro que conoce muy bien, que es la siguiente. Hace unos 25 o 27 años, un escritor y periodista, por lo menos muy conocido en España, llamado Francisco Umbral, le invitaron a un programa de televisión que tenía mucha audiencia en aquel momento, ¿no? Y bueno, el programa era un programa de entrevistas y la entrevistadora pues le planteaba distintas cuestiones de actualidad, hasta que a un cierto punto él dijo en público, dice, bueno, tú cuando me invitaste a este programa me dijiste que íbamos a hablar de mi libro. Y la entrevista va desarrollándose y no se habla de mi libro. Yo aquí vine a hablar de mi libro y si no se habla de mi libro me marcho, ¿no? Hablar del libro era una manera de darle publicidad. Bueno, yo voy a hablar de nuestro libro, pero justamente de lo que no voy a hablar es de la parte en la que yo colaboré. Porque creo que no la parte en la que yo colaboré, al menos mi trabajo, yo creo que es el que peor ha envejecido. Porque me parece que era un problema sobre la vinculación de ciertas formaciones políticas, concretamente en caso de España, a organizaciones terroristas y si su ilegalización pues, era compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Yo creo que el libro tiene un gran interés, pero creo que, no voy a decir que no tenga interés, pero lo menos interesante, desde luego, para mí es la parte en la que yo colaboré. Pero sí me parece interesante hablar de las otras en algunas cuestiones también que ya ha apuntado la profesora Ceccherini, ¿no? Porque creo que los otros tres grandes temas, el tema de los migrantes en general, de los derechos reproductivos y de las minorías sexuales, está de vigente actualidad. Y tienen un elemento común que es la articulación de la idea de vulnerabilidad.
Yo durante 4 años aquí en la Universidad de Oviedo he podido coordinar un máster de protección jurídica de personas y grupos vulnerables y bueno, he podido ir estudiando un poco la creación de esa idea de vulnerabilidad en un plano jurídico. Y en Europa esa construcción debe mucho a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha ido reconociendo al hilo de distintos casos que llegaban a Estrasburgo que determinadas personas o determinados colectivos eran personas o grupos vulnerables. Y casos conocidos, bueno, como las minorías gitanas, la minoría de etnia gitana, por ejemplo, las personas con VIH en algunos países, los internos en los centros penitenciarios, los demandantes de asilo. Todas esas personas o esos grupos tenían en común la vulnerabilidad. Con un matiz importante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice: el ser de una minoría no te convierte automáticamente en persona vulnerable, porque no es una categoría determinista. Yo puedo nacer en un contexto de exclusión, pero yo concretamente no ser una persona que esté en esa situación. Y el Tribunal Europeo pues, ha ido articulando toda esa construcción a partir de la idea de que esas personas están en una situación de desventaja, de desigualdad o de exclusión. Y los estados, ante esa situación, no tienen que limitarse a permanecer como espectadores neutrales, sino que tienen que promover las medidas para igualar, para establecer los recursos jurídicos para que desaparezca esa situación de desigualdad, ¿no? Es interesante porque en España, justamente con ocasión de las actuaciones jurídicas contra la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma en España en el decreto del gobierno, yo creo que fue la primera vez que en una norma de alcance general apareció la idea de vulnerabilidad. Hasta ahora había normas que hablaban de los consumidores vulnerables, menores vulnerables, pero con carácter general, pues yo creo que es la primera vez que aparece en una norma de alcance general. Y efectivamente, en esta situación todos somos potencialmente vulnerables, ¿no? Y en relación a los concretos colectivos que aparecen tratados en el libro, ¿no? Me parece bueno, muy interesante señalar lo que decía, la vigencia de varios de los problemas que se apuntan en el libro, ¿no? El tema de los migrantes. Y en España, en Europa ahora en general, hay una situación terrible con la situación en la que se encuentran muchas personas que llegan demandando asilo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ido construyendo también una configuración de las personas demandantes de asilo como grupos vulnerables. Y hay una sentencia muy reciente, a mi juicio muy mala técnicamente, en el que el Estado demandado era España. Es el caso ND-INT contra España. Dos personas africanas de Mali, si no recuerdo mal, o de Costa de Marfil, que ingresan en España saltando la llamada valla o el muro que separa la ciudad de Melilla de Marruecos, ¿no? Son devueltos automáticamente por las autoridades policiales españolas a Marruecos y bueno, el asunto acaba llegando a Estrasburgo. Hay una primera sentencia de una sección en la que se condena a España y se dice que España, al devolver a estas personas migrantes, no respetó su derecho a solicitar asilo, no a conseguir el asilo, pero sí al menos a la posibilidad de poder tramitar el asilo, y no tampoco se respetó su derecho, digamos, a un proceso debido, a un proceso justo, porque no se les dio la oportunidad de acudir a los tribunales. Ante esta primera sentencia contraria al gobierno español, se presenta un recurso ante la Gran Sala, y la Gran Sala, en una sentencia reciente del mes de febrero de este año, revoca lo dicho por la sección. Y viene a decir que en este caso no se vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no cabe, por tanto, la condena al Estado español, porque estas personas entraron de una manera violenta, colectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, para mí esa sentencia fue bastante decepcionante por diferentes razones, pero es algo que está ahí, ¿no? Y el tema de los demandantes de asilo en países como España, como Grecia o como Italia, que son países a los que llegan de una manera extraordinariamente frecuente personas demandantes de asilo, sigue teniendo esta vigencia, ¿no? El segundo de los colectivos, por tanto, la idea de los demandantes de asilo como personas en situación de potencial vulnerabilidad y, por tanto, necesitadas de una especial protección por parte de los estados, ¿no? En materia de derechos reproductivos, me parece también interesante porque a veces el derecho reproductivo se ve solo desde el punto de vista, digamos, del derecho a tener hijos.
pero también habría que configurarlo desde el punto de vista del derecho a no tener hijos. Es decir, configurar también ahí si estaría amparado por ese mismo derecho o ese conjunto de conductas protegidas por distintos derechos, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y en el tema de los derechos reproductivos, en este caso del derecho a tener hijos, es interesante, bueno, digamos, la diversidad que hay en Europa, no solo en materia de gestación por sustitución, sino también, por ejemplo, de fecundación in vitro, ¿no? Y una conducta, por ejemplo, prohibida en Austria, que es la fecundación in vitro heteróloga, es decir, en la que interviene material genético ajeno a los progenitores, en España está perfectamente permitida, ¿no? Y eso explica que España, en el contexto europeo, pero casi en el contexto mundial, sea, si no estoy mal informado, el segundo país del mundo que mayor número de clínicas de reproducción asistida tiene. ¿Y por qué es esto así en España? Por la figura de la donación de óvulos, que ahí entra también, bueno, a veces si llamamos a las cosas por lo que realmente son, ¿no? Porque para que haya reproducción heteróloga, pues es necesaria efectivamente la donación de óvulos, y en España esta práctica está retribuida, según se dice, pues con unos 1.300 euros, más o menos, ¿no? Depende de las clínicas. Habría que plantearse si ahí estamos ante una donación o una compensación por las molestias, o ya hay un cierto precio, ¿no? Y por eso nos plantearía otro tipo de consideraciones. Pero bueno, esto es algo que está ahí, ¿no? Y en el tema de la gestación por sustitución, bueno, ahí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vino diciendo que al margen de lo que decidan los estados, una vez que tenemos un menor o una menor o un grupo de menores, su interés superior hace que se favorezca su integración en aquella unidad familiar en la que llevan cierto tiempo conviviendo. Pero insisto, es un tema que también está abierto, ¿no? Y surgen nuevas cuestiones en el ámbito de los derechos reproductivos, también de los derechos de las personas homosexuales. Y ahí enlazaría y iría acabando con el último de los colectivos, ¿no? Que eso también es un debate interesante, no solo en el ámbito jurídico, sino al menos en España, y supongo que también en México, en otros países y en Italia, por ejemplo, dentro del movimiento feminista, pues se ha generado un debate muy intenso acerca de hasta dónde llegan, digamos, los derechos a tener descendencia, ¿no? Y en el caso del colectivo LGTBI, aquí en España hay también un tema interesante que enlaza con la libertad de expresión, que es la aprobación, sobre todo hasta ahora en el ámbito de las distintas comunidades autónomas, de leyes que tratan de proteger de la exclusión por considerar los grupos vulnerables a estas minorías sexuales. Y lo hacen sancionando, en principio solo desde un punto de vista administrativo, pero con sanciones considerables a quien, digamos, expreses muchas veces a través de las redes sociales opiniones que van en la línea de estigmatización, ¿no? Y esto se ha ido extendiendo al discurso del odio. Yo creo que el discurso del odio a veces corre el peligro de difuminarse, y en lugar de limitarse a ser aplicado a los casos de los colectivos especialmente vulnerables, que es para lo que fue creado, pues creo que tiende a una cierta difuminación que al final perjudica a los colectivos realmente vulnerables, ¿no? Bien, eso es lo que quería comentar y finalizar, bueno, recordando un libro que es clásico, pero precisamente porque es clásico, que no ha pasado de moda, ¿no? Que es el libro de Jhering de la lucha por el derecho, ¿no? Eso que él decía ya pues, hace ciento y muchos años, ¿no? De que la lucha por el derecho es algo que no termina nunca y que digamos, las sociedades están ya llamadas, y en nuestro caso los académicos, a hacerlo. Bueno, yo creo que esta tarea de la lucha por el derecho, pues la Academia Interamericana de Derechos Humanos participa muy activamente. En fin, yo me felicito por formar parte de ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que pues pusiste en la mesa varias temáticas que necesitarían ser abordadas en un nuevo observatorio, realmente, y en una edición actualizada del libro. Entonces, pues muchas gracias, porque sí creo que vamos a tener mucho trabajo en los próximos meses, tomando en consideración los temas que comentaste, que efectivamente son temas vanguardistas en la agenda de derechos humanos, tanto en el sistema europeo, pero también en el sistema interamericano, porque se han planteado esas temáticas recientemente. Y también en los debates nacionales, en muchos estados
del continente latinoamericano. Muchas gracias. Bueno, ahora el turno de nuestro último comentarista, el doctor Juan María Bilbao Villos. Adelante, Juanma. Buenas tardes, buonasera. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Bien, yo quería comenzar, cómo no, con mi satisfacción, ¿no? por compartir con vosotros esta videoconferencia. Es un honor, haber participado en un libro junto a colegas por los que siento un enorme respeto intelectual y personal. No se puede estar mejor acompañado, desde luego. Me embarga un sentimiento de melancolía porque recuerdo perfectamente las horas que pasamos juntos, sin mascarillas, por cierto, y sin distancias de seguridad, en la Carlos III, ¿no? Fueron unas jornadas muy gratas en lo personal y muy fecundas, muy en el plano académico, ¿no? Luego quería también señalar, ya se ha señalado, pero creo que es de justicia remarcarlo, que esta obra, esta publicación se enmarca, digamos, en un proyecto muy ambicioso de investigación y de divulgación y formación en derechos humanos, que es el de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que en muy poco tiempo se ha convertido, pues, en un referente en materia de derechos humanos en el ámbito latinoamericano. Y yo no puedo sino felicitar a Luis Efrén y a Irene por esa trayectoria. Por otra parte, esta publicación yo creo que pone de relieve, una vez más, o es una muestra más de que formamos una comunidad jurídica, de que compartimos una cultura común de derechos humanos, ¿no? Una realidad pujante que se refleja en lo que se ha comentado, tú lo has comentado, Irene, el diálogo, ¿no? Entre cortes, ¿no? Entre la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, los tribunales nacionales, ¿no? Yo creo que eso es muy enriquecedor y que levantar la vista y la mirada, ¿no? Por encima de las fronteras, pues es un ejercicio muy saludable, ¿no? Hay que huir de las visiones autorreferenciales, los discursos o los análisis autorreferenciales. Decía con mucha razón Miguel casi siempre tiene razón, que la academia se había convertido en un punto de encuentro, ¿no? A mí me parece que es una buena definición de lo que viene haciendo la academia, ¿no? Yo creo, también hay que decir, que a mi juicio la selección de los casos y la selección de los temas ha sido un acierto. Hay 4 bloques, 10 trabajos. Yo creo que no ha perdido de actualidad ninguno, ni siquiera el que decía Miguel, de la ilegación de los partidos, porque como sabe muy bien, en este momento en España hay quien propone la ilegalización de los partidos independentistas, ¿no? Desde alguna fuerza política como Vox se propone, sin complejos, ¿verdad?, esa ilegalización. De manera que quién sabe si no vamos a tener que volver sobre ese particular. Yo me temo que voy a incurrir un poco en el defecto de Paco Umbral, y voy a hablar de mi libro, ¿no? Sin perjuicio, porque yo creo que se ha hecho ya una valoración global muy atinada del conjunto de la obra, y yo quería hablar un poco de mi contribución, porque creo que están en juego ahí cuestiones muy importantes, y es uno de los puntos débiles, yo creo, como ha señalado también Miguel, uno de los puntos débiles o los flancos débiles de nuestro sistema de libertades, que es concretamente el tema de la expulsión de los extranjeros, ¿no? El caso que se me encomendó analizar, WH contra Suecia, del año 2015, es el caso de en la expulsión de una mujer de origen iraquí y perteneciente a una confesión minoritaria, una secta ateísta, que estaba en general perseguida en aquellos momentos en Irak por los grupos islamistas, ¿no? Esta persona huye de su país, pide asilo político en Suecia. La Oficina de Migraciones rechaza esa petición, entendiendo que
Sí es verdad que esta minoría religiosa está expuesta a riesgos en general, pero no se ha acreditado, no se ha demostrado por parte de la demandante que ella haya sufrido algún tipo de persecución, de amenaza específica contra ella, ¿no? De manera que con ese argumento le deniega la petición de asilo y los tribunales suecos confirman esa decisión. Acude al Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo, en una sentencia dictada en el año 2014, pues entiende que la expulsión de esta persona a su país de origen no entraña un riesgo para su vida, su integridad física. Por tanto, entiende que puede hacerse siempre y cuando, una condición un poco peculiar, sea a la zona del Kurdistán, donde no existe esa amenaza tan intensa, y por tanto permite que se pueda hacer siempre que sea a esta zona del Kurdistán. Bien, la demandante no está de acuerdo con esta solución y pide el reenvío a la Gran Sala, y la Gran Sala finalmente se ve obligada a archivar el asunto porque, entre tanto, la Oficina de Migraciones concede, no el asilo, pero sí un permiso de residencia permanente a estos, de manera que ya no tiene sentido continuar con la demanda. El gobierno sueco y del archivo, la demandante también ya ha obtenido lo que quería, y la Corte, el Tribunal Europeo, lo que hace es archivar el asunto porque sencillamente la demandante ha perdido su condición de víctima en el curso del procedimiento, y ya no tiene sentido continuar con él. No hay ninguna cuestión relativa a los derechos humanos que justifique, digamos, proseguir con ese procedimiento. Bien, este caso me da a mí la oportunidad para analizar algunas cuestiones de carácter procesal, que voy a ser muy breves, y algunas cuestiones de fondo. Cuestiones de carácter procesal, por ejemplo, es, en primer lugar, el anonimato. Las demandas ante el Tribunal Europeo tienen que ser... el demandante tiene que aportar datos suficientes para poder ser identificado, ¿no? Pero excepcionalmente se admite que las demandas sean anónimas, como en este caso. Es también una singularidad de este procedimiento el anonimato. En segundo lugar, otra particularidad procesal es las demandas de medidas provisionales. Es muy importante el funcionamiento del Tribunal Europeo, como sabéis, esta herramienta que tiene el Tribunal de poder dictar medidas cautelares, de poder ordenar medidas cautelares, que en un principio hay unas ciertas vacilaciones en la doctrina y en el propio tribunal, pero que desde el año 2005 se entiende que son vinculantes para los Estados. En este caso, se pide por parte de la demandante la medida provisional de no ser expulsada mientras se sustancia el procedimiento ante el tribunal y hasta que no haya una decisión sobre el fondo. Y efectivamente el tribunal concede estas medidas provisionales. Es una herramienta muy importante que se utiliza en el ámbito de la expulsión y de la extradición. Primero se acuñó esta doctrina en el ámbito de la extradición y luego se extendió a las expulsiones o deportaciones, de manera que aquí juegan un papel muy importante estas medidas cautelares cuando el daño puede ser realmente irreparable. Otra cuestión que se plantea desde el punto de vista procesal, ya lo he adelantado, es cuando una víctima pierde la condición de tal en el curso del procedimiento. Eso nos lleva, evidentemente, a boca al archivo del asunto. En cuanto a las cuestiones de fondo, de la doctrina del Tribunal Europeo en materia de extranjería, en materia en particular, en materia de expulsión de extranjeros, hay dos líneas jurisprudenciales, digamos, muy definidas, ¿no? Una, la prohibición de malos tratos extendida o proyectada en el ámbito de las expulsiones. Es decir, no cabe expulsar, repatriar a una persona a su lugar de origen o a un tercer país cuando puede correr riesgo real de sufrir malos tratos, torturas o malos tratos. Aquí la prohibición tajante del artículo 3, que es una prohibición inderogable, una prohibición absoluta, se proyecta en el campo de la expulsión. Por tanto, normalmente, en estos casos, se invoca el artículo 3 del convenio, que es el que prohíbe malos tratos y torturas, a veces también otros artículos, el 2, el 5, el 8, la vida familiar, vida privada familiar, pero es el 3 el que normalmente está en juego en estos casos, ¿no? El demandante tiene que demostrar que de consumarse esa expulsión, de regresar a su país, puede ser objeto de esta persecución y en particular de estos malos tratos y torturas. Pero hay otra línea, que es la que ahora tiene más interés y que ya ha apuntado Miguel, que es de la prohibición de expulsiones colectivas. El artículo 4 del protocolo número 4 prohíbe taxativamente las expulsiones colectivas. Esto es, aquellas expulsiones en las que no se ha analizado de forma individualizada
las circunstancias personales del afectado. Es decir, resultarían, por decirlo así, sospechosas aquellas resoluciones, aquellas órdenes de expulsión que sean clónicas, donde ya estén redactadas de forma estereotipada, de forma idéntica. Por tanto, lo que exige el tribunal es que cualquier decisión que se tome en esta materia, de expulsión o deportación, sea, una vez analizadas las circunstancias particulares personales del afectado. Y no la decisión es ligada indisolublemente a el derecho a un recurso efectivo del artículo 13 del convenio. Y aquí hay una interesante jurisprudencia sobre lo que es o qué hay que entender por un recurso efectivo, un recurso disponible para el demandante, un recurso que realmente que se puede hacer, y más, y esta es una particularidad de la doctrina, que tenga carácter suspensivo. Se considera que en estos casos un recurso efectivo es aquel que tiene carácter suspensivo, el que impide, por tanto, que se produzca la expulsión antes de que se decida sobre el asunto. Y en este punto de la prohibición de expulsiones colectivas es donde yo en el trabajo ya hago referencia al caso que ha citado Miguel, NT contra España, que entonces todavía no se había resuelto, porque ya se había presentado la demanda en el año 2014, porque se había comunicado al gobierno español, y que, como ha dicho él muy bien, acabó con una decisión de una sala del Tribunal Europeo, reconociendo por unanimidad, además, que se había producido una violación del artículo 4 del protocolo 4 de la prohibición de expulsiones colectivas y además del artículo 13 del derecho a un recurso efectivo, porque no se les había dado la oportunidad a los demandantes, su Saharaui, en este caso, de poder exponer sus razones, de poder hacer alegaciones en todo el procedimiento. Es que esto nos lleva al problema de las devoluciones en caliente, las llamadas devoluciones en caliente en España. La Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana del año 2015 incorpora a la Ley de Extranjería una disposición adicional en la que se establece un régimen especial para la expulsión en las fronteras de Ceuta y Melilla, que supone una derogación, digamos, de las reglas generales en materia de expulsión en España. Con ello se pretende, esta es la tesis de los que recurrieron en su momento ante el Tribunal Constitucional, esta disposición en particular, en general la ley y esta disposición en particular, que por cierto, este recurso está todavía sin resolver en el Tribunal Constitucional desde el año 2015, lo que decían, y tienen, creo, toda la razón, es que esto no es más que la legalización de una práctica que se venía haciendo, es decir, dar cobertura legal a una práctica que consiste en una devolución sumaria, un método expeditivo en virtud del cual el intruso es devuelto inmediatamente a la policía marroquí cuando, digamos, logran encaramarse, digamos, en la última valla o acceden por mar. Y esto realmente ni siquiera es un acto administrativo, es sencillamente una vía de hecho, porque, digamos, las autoridades españolas, cuando detectan la presencia de un extranjero en la línea fronteriza, lo que deben hacer, tienen que seguir unas reglas, tienen que seguir unos trámites. En primer lugar, identificar a esa persona, llevar a la comisaría e identificar, porque puede ser un menor. Por un agente administrativo, un procedimiento administrativo. Debe darse asistencia letrada, la asistencia debida a esa persona que normalmente solicita el asilo. Y por tanto, debe tomarse finalmente, una vez tramitado el expediente, una decisión administrativa conforme a ese procedimiento. Bueno, nada de esto sucede en este tipo de devoluciones en caliente, ¿no? Y por tanto, a mi juicio, se trata de una mala práctica que ahora se ha legalizado, contraria a la Constitución, contraria a la legislación española y contraria, desde luego, a los tratados internacionales de los que forma parte España. Este asunto sigue ahí, vamos a ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que el Tribunal Europeo pues nos ha decepcionado. Esta es la palabra que yo iba a utilizar también, Miguel. Nos ha decepcionado porque después de una sentencia de sala en la que efectivamente dice que hay vulneración de los derechos del convenio, la sentencia de la Gran Sala, también por unanimidad, curiosamente, viene a decir que no,
con una argumentación muy poco convincente a mi juicio, ¿no? Estos señores se han puesto ellos mismos en una situación de ilegalidad y por tanto luego no pueden pedir que se les, digamos, que se les garantice ningún derecho. Se viene a decir, tienen la posibilidad de entrar en España por la vía legal, pueden pedir un visado, tienen a su alcance la posibilidad de pedir asilo. En todo el panorama se pinta tan simple y tan sencillo, no se ajusta a la realidad, porque en realidad estas personas no pueden pedir asilo, porque no pueden llegar siquiera a la oficina de asilo en la frontera, porque las autoridades marroquíes se lo impiden, y desde luego es de una ingenuidad pensar que pueden pedir un asilo que por cierto tiene un visado, que por cierto tiene un coste económico. Por tanto, me parece que la posición aquí del Tribunal Europeo, de la gran sala del Tribunal Europeo, ha sido muy decepcionante para nosotros y puede que condicione negativamente, digamos, la postura del Tribunal Constitucional que tiene pendiente este asunto, ¿no? Esto es lo que quería, por llevar el balón al terreno de juego, lo que quería contaros respecto de esta contribución. Termino agradeciendo muy sinceramente el que hayáis contado una vez más conmigo para todo esto, y estoy encantado además de haber participado con mis colegas en esta sesión. Muchas gracias, Juanma, por tu participación, por tus comentarios, que me parece que plantean una temática muy importante sobre la desconexión que muchas veces hay entre las sentencias, inclusive de órganos como los tribunales de derechos humanos y la realidad. Muchas veces sí se aplica el derecho sin pensar cuáles son las consecuencias prácticas en la realidad de la vida cotidiana de muchas categorías de personas, que son las personas más vulnerables, obviamente, ¿no? Bueno, ahora podemos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Aquí tenemos al magistrado que me dijo que quería plantear una pregunta, y también tenemos una pregunta en el chat y otra a mí me llegó vía WhatsApp. Entonces somos a 360 grados con todas las redes sociales, todos los medios de comunicación posibles e imaginables. Les voy a leer estas dos preguntas y luego le voy a ceder el uso de la voz al magistrado. Bueno, Víctor Vera, que es un investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, dice: buenas tardes, yo tengo una pregunta para la profesora Ceccherini. Hablando sobre la sentencia del Tribunal Europeo Oliari y recordando la evolución jurisprudencial de dicho tribunal en lo que respecta a las uniones entre personas del mismo sexo, ¿cuál es su opinión sobre la postura que toma el tribunal sobre la misma, teniendo en cuenta el margen de apreciación de los estados? Esa fue una. Luego, la otra que tengo aquí. Siempre para Eleonora Ceccherini. En su perspectiva, ¿cuáles son los principales retos que hay que combatir para que los jueces locales puedan invocar el derecho internacional y atiendan a la par las omisiones legislativas? Por supuesto, sin pretender ser un legislador negativo. Eso me parece que en realidad puede ser extendida a los tres comentaristas. Y pues ahora le voy a hacer el uso de la voz al magistrado para su pregunta. Gracias, Irene. Bueno, para aprovechar que están tres expertos y que de una u otra forma están presentando un trabajo ya que hace tiempo hicimos sobre derechos de personas vulnerables, como en el caso son las personas migrantes o refugiadas. Quisiera presentarles un caso que ya fue público aquí en el Tribunal Constitucional local, y más allá de la opinión a favor o en contra, que bueno, yo obviamente respeto a mis compañeros y no se trata de hacer ninguna polémica, sino retroalimentarme, digamos, con la opinión experta de ustedes en dos cuestiones. Una dirigida específicamente a Eleonora, a partir de su intervención que hizo sobre el papel que tiene el juez para resolver pretorianamente los casos, y que, conociendo el caso, le voy a hacer una pregunta de qué opina, porque, digamos, siempre es importante como juez constitucional
mirar los límites que tenemos en estas cuestiones que resolvemos. Y la segunda cuestión, que va más dirigida a Miguel y a Juanma, a partir de el acceso a la justicia de personas de condición vulnerable, ¿no? A ver, les platico rápidamente el caso. Como saben muy bien, en México tenemos un flujo migratorio importante, más aún en la zona norte de nuestro país, específicamente aquí donde vivimos en Saltillo. Y de manera solidaria en México hay casas, se les llaman casas de los migrantes, que son asociaciones particulares que en mayor o menor medida brindan servicios de hospitalidad, digamos, alimento, acceso digamos, a un tránsito seguro mientras los migrantes van camino a Estados Unidos, ¿no? O sea, son asociaciones particulares, inclusive la Casa del Migrante es financiada por recursos internacionales y en mayor o menor medida hace mucho de solidaridad en términos de esta hospitalidad que se da dentro del tránsito, ¿no? Bueno, hace algunos meses aquí justamente tiene la Casa del Migrante un adeudo con la empresa paraestatal que brinda el servicio del agua potable y hace algunos meses le hizo el corte porque no pagaba el agua, ¿no? Ese corte, pues obviamente generó un problema porque pues, la Casa del Migrante ofrece el flujo más o menos diario aproximado que tiene de migrantes son 300 personas. En su gran mayoría, un 60%, 50% son menores que van acompañados con sus padres. Y pues el no tener acceso al agua potable implica un problema fundamental en su tránsito, ¿no? Con base en esa problemática, al final se resolvió, ahí hay un acuerdo ahí entre la empresa y la Casa del Migrante, pero con base en esa problemática, el ombudsman local tiene una acción de constitucionalidad para presentar cualquier situación que considere que se vulnera derechos humanos y presentó una acción de inconstitucionalidad, así lo dijo, por omisión legislativa, porque considera que la ley local no da tratos favorables a los migrantes o refugiados para descontar tarifas como persona vulnerable. En el ámbito local aquí existe, digamos, una tarifa accesible o una mejor tarifa a personas en términos vulnerables. Entonces, la pregunta que se nos hizo a nosotros es si había una omisión legislativa con base en el Estatuto del Refugiado de no tratar por lo menos de manera igualitaria a un migrante o un refugiado para no darle, digamos, ese beneficio en la tarifa, ¿no? Esa es, digamos, la pregunta constitucional. El Tribunal Constitucional la semana pasada resolvió el asunto y como una cuestión previa, pues analizó la cuestión de procedencia. La mayoría sostuvo que no era procedente porque no consideró que había una omisión legislativa a resolver, sino que era una acción que tenía que impugnarse la ley y bueno, la ley ya es del 2009, entonces dijo, pues del 2009, pues ya son los 60 días para impugnar esto, ya se acabó, ¿no? Yo sostuve una posición particular porque consideré que era una omisión legislativa, las omisiones por técnica constitucional pues se pueden impugnar mientras subsistan las omisiones y entonces creía y sostuve que era procedente y que de una u otra forma tendríamos que entrar a analizar conforme a los estándares internacionales si había una omisión que implicaba una violación de derecho conforme al Estatuto de los Refugiados. Esa es la cuestión. Las preguntas, y ya para ser más breve. Eleonora, como jueces, como bien tú decías, resolvemos casos concretos. Como jueces no podemos ir más allá del caso concreto, pero ¿hasta cuánto crees tú, y es una discusión, digamos, clásica, podemos nosotros como jueces que tutelamos derechos fundamentales, ¿hasta cuánto es nuestro límite para proteger en este sentido derechos de personas vulnerables, ¿no? Sobre todo porque el caso, más allá de la técnica procesal, implica una cuestión inclusive de estándar internacional.
hoy en día hay recomendaciones a todos los países del mundo que las personas migrantes deben de tener acceso al agua porque en la época de COVID, pues el agua es fundamental para lavarse las manos, ¿no? Entonces, uno no puede pensar que en el 2009 el legislador de Coahuila haya pensado en eso, ¿no? En una pandemia, uno no puede pensar que en el 2020 se presente esa cuestión, pero existe, ¿no? Pero ¿hasta cuándo tú crees que si eso no lo previó un legislador, por razones obvias, hasta cuándo tú, en un caso concreto, nos debe de obligar a generar mejores condiciones, inclusive de acceso no previstas en la ley, en ese sentido? Sobre todo por lo que tú decías del papel que juega un juez en el caso concreto. Y la pregunta a Miguel y a Juanma es más referida a la tutela judicial efectiva. Bueno, Miguel, como decía, es un experto, bueno, no decía, pero yo lo digo, es un experto, tiene un máster que dirige personas de condiciones de vulnerabilidad. Y, y yo acudí, no sé si conozcan ustedes, hay unas reglas en el espacio iberoamericano que se llaman reglas de Brasilia para juzgar a personas con condiciones de vulnerabilidad. Y en mi posición particular, construí la idea de juzgar con perspectiva solidaria. Es decir, así como los estándares de juzgar con perspectiva de género, juzgar con interés superior del menor, creo que estas reglas de Brasilia, que son reglas obviamente que altas cortes en Iberoamérica se han dado para juzgar situaciones de discriminación o de desventaja, ¿hasta qué punto ustedes creen igualmente que la solidaridad debe de impregnar el acceso a la justicia para no resolver formalistamente las cosas en términos de acceso igualitario? Porque es obvio que los migrantes o refugiados no tienen la misma condición que los nacionales para poder acceder al agua, y su tutela judicial es muy diferente, ¿no? No tienen los recursos, no tienen los abogados, no tienen las mismas circunstancias para poder impugnarlo. Pues la cuestión es ahí, ¿cómo ustedes creen que se pudiera establecer con base en estas reglas un estándar de esta naturaleza que flexibilizara, por así decirlo, las formas procesales rígidas que están pensadas a otras condiciones, a otras personas, y que los jueces entonces tendríamos que reelaborar, digamos, el discurso jurídico para facilitar en la mayor medida el acceso a la justicia? Obviamente yo respeto a mis colegas, les tengo como siempre una gran consideración. Este caso ya es público, es obvio que lo puedo expresar, no hay ningún problema, no tampoco se trata de hacer una polémica más allá del asunto, pero creo que sí es importante que expertos, que además ahora estamos presentando un caso de estas naturaleza, pues a mí me sirve para reflexionar sobre estos temas y fijar, digamos, una retroalimentación de mis posiciones. Gracias y disculpen el tiempo que tomé indebidamente. Magistrado, usted tiene el derecho a todo el tiempo que usted considere conveniente. Bueno, yo creo que podemos seguir el mismo orden de intervención también para contestar a las preguntas. Entonces le pediría a la profesora Ceccherini de intervenir primero. Okay, muchas gracias para las preguntas muy difíciles y bueno, voy a intentar contestar. En relación a la pregunta del magistrado, si he bien entendido hasta qué punto, hasta qué límite el juez puede llegar para proteger los derechos de personas vulnerables. Bueno, cuando hay una omisión legislativa, bueno, es muy difícil y bueno, puedo contestar en una manera muy, muy sencilla y muy cómoda para mí, afirmando que el juez puede llegar hasta donde la Constitución dice. Yo creo que el juez puede expander, no sé si se puede decir, expander su postura si la Constitución
lo ayuda. Me explico. Retomando la sentencia Ogliari, ¿por qué es importante para llenar las lagunas normativas? Porque el juez del Tribunal Europeo dice que hay una omisión legislativa no solo porque no se respecta las normas del convenio europeo, porque los tribunales internos, los tribunales domésticos, los tribunales italianos habían afirmado que con la omisión del legislador había una violación del texto constitucional, en el específico del artículo 2 de la Constitución. Entonces, como decir, aquí los jueces internos y los jueces sobranacionales, bueno, ambos miran a la Constitución interna, no solo el convenio. Es decir, que si el juez puede inspirarse a un principio de solidaridad, a un principio de respeto de la dignidad, si el juez puede utilizar estas cláusulas que son inscritas en la Constitución, yo creo que que el juez puede tener bastante opciones interpretativas para intentar llenar las omisiones legislativas. No sé si he explicado claramente mi postura, no lo sé. Si, no creo que sea una oposición entre el juez y el legislador. Yo creo que, como Cappelletti decía, cuando hay una omisión, todos los poderes del Estado tienen que solucionar este problema, tienen que rellenar la laguna. Entonces, el juez como el legislador. Está claro que el juez tiene una herramienta, puede ser más restringida que el legislador. No sé si he entendido lo que quería decir. Espero que sí, ¿no? Pero me dio cuenta que es una intervención muy cómoda, ¿no? Muy teórica, ¿no? Entiendo perfectamente las dificultades de un juez en la definición de las lagunas normativas. Y bueno, y aquí me puedo conectar con la pregunta que me envió la profesora Spigno. ¿Cuáles son los principales retos que hay que combatir para que los jueces locales puedan invocar el derecho internacional y atiendan para las omisiones legislativas? Bueno, en relación a esta pregunta, puede decir que en primer lugar, los jueces en general, no solo locales, pueden invocar el derecho internacional en primer lugar si la Constitución expresamente los autoriza, ¿no? En Italia hay una disposición específica donde el legislador
está sometido a las obligaciones internacionales, y me parece que en España el artículo 10, ¿no? que me parece puede ser no igual, pero semejante, ¿no? Entonces, en primer lugar, es esto. Sí, las fuentes internacionales tienen un reconocimiento específico en la Constitución. En segundo lugar, pero, se puede utilizar, a mi juicio, la jurisprudencia internacional, las fuentes internacionales, como instrumentos de ayuda en las motivaciones. Entonces se puede utilizar ad adiuvandum en las motivaciones la jurisprudencia internacional. Puede parecer una medida inútil o vacía o sin importancia, pero yo creo que paulatinamente puede cambiar, en primer lugar, la forma de explicar la sentencia, de motivar las sentencias, de motivar la sentencia. Entonces puede enriquecer la sentencia. Y no digo para legitimar más el juez, pero seguro para fortalecer su postura. En relación a la otra pregunta sobre el margen de apreciación, me parece, en relación sobre todo al tema de las parejas homosexuales, sí, conozco el tema, y aquí ¿qué puedo decir? El margen de apreciación para el Tribunal Europeo es como una salida, ¿no? De emergencia, ¿no? Que tiene un perfil más político que jurídico. Entonces, cuando no hay un consenso general sobre un tema, el margen nacional de apreciación es la llave para no tomar una decisión que políticamente sería demasiado fuerte. Entonces, con el margen nacional de apreciación, paradossalmente, okay, es el resultado del uso del derecho comparado, ¿no? Es el resultado negativo del derecho comparado, se me puedo permitir. Y bueno, ya está, no sé si está suficiente. Muy bien, muchas gracias, Eleonora. Ahora le voy a pasar el uso de la voz a Miguel Ángel Presno. Muy bien, muchas gracias. Con la mayor brevedad posible, enlazando con algunas de las cosas que ha comentado Eleonora. Claro, tienen que pensar quienes nos escuchan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ejerce jurisdicción sobre 47 estados muy diferentes, cultural, sociológica y también con diferentes culturas jurídicas, ¿no? Entonces, ese margen de apreciación, pues efectivamente, se utiliza como un recurso, bueno, cuando no hay ese consenso, ¿no? También en España hay un artículo, como decía la profesora Ceccherini, el artículo 10.2, que obliga a las autoridades españolas a incorporar no solo los tratados en materia de derecho, sino la jurisprudencia de los tribunales que los interpretan y aplican. Eso no permite crear derechos que no existen en el ordenamiento español, es decir, no se podría a través de esa vía incorporar nuevos derechos fundamentales, pero sí sirve para aclarar el contenido de los que nosotros tenemos, ¿no? En relación a las cosas que ha planteado Luis Efrén, bueno, yo creo que hay un tema ahí, se plantea un tema de teoría general aplicado a un caso concreto de derechos fundamentales, que es el tema de la titularidad de los derechos. En España el Tribunal Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre de qué derechos eran titulares las personas extranjeras. Y yo creo que ahí
para muchos, la mayor parte de los derechos, es irrelevante si la persona extranjera está en situación irregular o regular, si tiene permiso de estancia en el país o no. Por tanto, derechos que tienen que ver con la integridad, la salud y derechos fundamentales como la libertad de expresión, de manifestación, etcétera, etcétera, son de todas las personas, sean nacionales o extranjeros, y sean extranjeros con permiso o sin permiso. Y excluirles del acceso a ciertos derechos, como podría ser el derecho al agua, yo creo que sería una discriminación, porque se les estaría privando de algo simplemente por el hecho de ser extranjeros, y además extranjeros sin permiso de residencia, ¿no? Y en relación a lo que él comentaba, yo creo que sería un ejemplo de lo que se podría llamar vulnerabilidad jurisdiccional, ¿no? Además de las vulnerabilidades digamos, por razones socioeconómicas y de otra naturaleza, en España al menos se ha advertido claramente ahora lo que podemos llamar vulnerabilidad administrativa. ¿En qué consiste? Consiste en que habiendo el reconocimiento de una serie de derechos, el procedimiento burocrático es tan complejo que en el fondo ese derecho potencialmente existente no acaba beneficiando a las personas que lo necesitan. En España se acaba de aprobar lo que se llama un ingreso mínimo vital para ayudar económicamente a las personas que ahora están en situación peor. Bueno, pues se ha aprobado hace varios meses y la mayor parte de las personas con derecho material a acceder a esa prestación no la han recibido, porque carecen de formación, porque las administraciones están cerradas, porque a veces la tramitación es electrónica y esas personas no tienen un computador, no tienen acceso a internet, etcétera, etcétera. Eso sería un ejemplo de vulnerabilidad administrativa. No me impide usted, o sea, me reconoce un derecho, pero no elimina las trabas burocráticas para que yo pueda disfrutarlo de manera efectiva, ¿no? Y sería un poco parecido en el ámbito jurisdiccional. De poco sirve que a mí me reconozcan el derecho a recurrir si en la práctica no disponemos de litigantes de oficio que me presten la asistencia, si se me ponen fianzas excesivas. Entonces, yo creo que ahí lo que se está vulnerando es el derecho a la tutela judicial, al derecho a obtener una respuesta por parte de los tribunales. No que me den la razón, pero al menos a que yo pueda llegar ante esos tribunales, ¿no? Y yo creo que incidir en estas cuestiones, al menos desde luego en España, el tema de la vulnerabilidad administrativa, a mí me parece que es muy necesario, porque si no los poderes públicos dicen, no, yo ya he probado la ayuda y he destinado además X miles o millones de euros para estas personas, pero esas personas no están llegando a disfrutar de ese derecho porque la administración no ha puesto además, digamos, las medidas burocráticas en el buen sentido del término para hacerlo efectivo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Juanma. Sí, gracias, Irene. Vamos a ver aquí. Luis Efrén nos plantea dos cuestiones, o al menos creo que se puede analizar por separado, ¿no? Aunque estén íntimamente ligadas, que son la cuestión procesal y la cuestión sustantiva. En cuanto a la cuestión procesal, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que hay que aplicar esa perspectiva que le llama de solidaridad y darse cuenta de que es muy discutible aplicar ahí el criterio de que se ha superado el plazo, ¿no? De que es extemporánea, cuando efectivamente la situación persiste en el tiempo, se prolonga en el tiempo y por tanto creo que no está justificado ese planteamiento formalista, digamos, de la mayoría. Y en ese sentido, yo seguramente la conoces, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional, estaba mirándola ahora, la 383, que yo la recordaba, que se establece con toda claridad, es una gran sentencia, era época del tribunal, en la que se justifica el diferente tratamiento procesal de empresario y trabajador en cuanto a la necesidad de un depósito, que llamamos aquí consignación previa para poder recurrir en casación o en... Es decir, el empresario tiene que depositar esa cantidad, el trabajador no, porque sus condiciones son distintas y, por tanto, apelando a la igualdad real, a 9.2, y apelando a estas diferentes situación de partida, pues, justifica un artículo de la Ley de Procedimiento Laboral que exime al trabajador de ese depósito, de esa necesidad de consignar. Y es una sentencia muy contundente en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, procesal. Por tanto, completamente de acuerdo en la cuestión procesal.
Otra cosa es cómo se resuelva la cuestión sustantiva. Es decir, si nos encontramos con el tema de las omisiones, no nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero cómo se resuelve, Eleonora también lo comentaba, una omisión. Todos los poderes deberían contribuir a colmar esa laguna, ¿no? Y aquí nos encontramos con la dialéctica, con la tensión juez-legislador, ¿no? Y yo creo que el juez no puede sustituir al legislador. Creo que hay técnicas o métodos que pueden llevar a una colaboración entre la justicia y el legislador, ¿no? Se ha llamado por algunos un enfoque dialógico, en que hay un diálogo entre el juez que llama la atención, que incluso le da un plazo. En Italia lo sabéis muy bien, por el tema de la eutanasia, ¿no? Que le da un plazo al Parlamento para que pueda regular eso. En este caso, se recoja esa hipótesis de un descuento en la tarifa, ¿no? O como tenemos en la legislación española autonómica y ahora también nacional, bueno, el que no se pueda cortar un servicio público como la electricidad, el agua, etcétera, ¿no? Legislación que lo establece expresamente, ¿no? ¿Cuál es la solución? Eso tiene que venir por la colaboración. No se puede construir, siempre lo digo, el Estado social a golpe de sentencia, ¿no? Lo que debe ser, se debe respetar, no sé si diré la primacía del legislador, pero por lo menos el papel del legislador, y el juez sí que puede colaborar, instar al legislador para que efectivamente cumpla su papel. Me parece que yo quería decir. Muchas gracias, Juanma. No sé, magistrado, si quieras comentar algo más, si te parecieron bien las respuestas, si necesitas alguna otra información. Al contrario, muchas gracias. He apuntado aquí bien para hacer mi voto. Y bueno, en todo caso, invitarlos próximamente a cuando tengan tiempo disponible para discutir este tema que creo que vale la pena, el tema de las vulnerabilidades jurisdiccionales, ¿no? Al contrario, muchas gracias y es todo, directora. Muchas gracias, magistrado. Yo, antes de cerrar, quisiera obviamente pues agradecer a los comentaristas y también agradecer el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, que fue la institución colaboradora de la organización de una jornada madrileña, como justamente comentaba Juan María Bilbao hace ratito, donde se celebraron 2 días del Observatorio Internacional de Derechos Humanos y donde se discutieron justamente los temas y las sentencias que luego se recopilaron en el libro que estamos presentando el día de hoy. Y también comentar que obviamente un especial agradecimiento va a todos los autores de esta obra, pues tenemos aquí el gusto de tener a 3 de ellos, pero también participaron como autores Rafael de Asís Roig, Felipe González Morales, Tania Groppi, José de Jesús Orozco Enríquez, José Luis Rey Pérez, Fernando Rey Martínez y Elena Sorda. Entonces, muchas gracias a todos los coautores, muchas gracias a la editorial Tirant lo Blanc, muchas gracias también a todo el equipo de la academia que estuvo trabajando en la edición de los textos, también en la preparación de las tablas, que es un apartado útil de investigación que está al principio del libro, pues son tablas de jurisprudencia, de legislación y de otros documentos que se citan a lo largo del texto. Y pues obviamente agradecer de manera especial a Eleonora, a Miguel Ángel y a Juan María que han estado comentando este volumen. Me hubiera encantado poder hacer esta presentación en vivo. Es cierto que ahora los eventos realizados vía Zoom tienen un alcance pues que quizás a principio de año ni siquiera pensábamos, no estábamos concentrados en eso, pero evidentemente falta la parte de humanidad que sí es necesario que pronto tengamos otra vez.
Entonces, pues yo agradezco también el público que nos ha estado acompañando a través de Zoom y a través de las redes sociales de la Academia, y pues esperemos poderlos ver en el próximo evento virtual, una vez más, de la Academia, y espero a Eleonora, Miguel Ángel y Juan María poderlos ver presto en vivo de manera presencial. Les mando un abrazo muy fuerte y cuídense mucho. Igualmente, muchas Un gracias. abrazo. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Chao. Chao, chao.